Hablaba de aptitudes, de actitudes y de que usted se encargaba de un poco de encontrar lo que hay dentro de esos colaboradores. Usted dice de sí mismo que es un buen motivador y que saca mucho de la gente y que la gente alrededor de usted acaba siendo más de lo que fue cuando entró su compañía. ¿Usted cómo lo consigue? Yo creo que sí, yo soy un buen educador. Yo creo que fui un buen educador con mis hijas, que no es fácil, me gustan los niños y me gusta comunicar conocimiento. O sea, yo soy una persona generosa con la comunicación. Yo creo que no se puede ser empresario si uno no es generoso. O sea, en realidad, digamos, el responsable de informática puede ser celoso de sus conocimientos, el responsable de esto, de cualquier departamento puede ser celoso, y lo son. Mi esfuerzo en la empresa es realmente que la gente no sienta celos. Además, yo no he hecho a nadie. Realmente la gente se echa. Entonces, ¿por qué sentís celos de educar a la gente? Yo no. Yo, evidentemente, intento que la gente entienda que la empresa es una institución que realmente está al servicio no solo de ellos, sino de mucha gente y además de nuestros hijos. En realidad, las empresas deben ser consideradas como instituciones que tenemos que legarle la antorcha a las generaciones que sigan. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo creo que es una actitud, a mí no me cuesta. Yo realmente no lo sé, trabajo en equipo, no soy nada individualista. En esto aprendí de Sócrates. Sócrates es el que instauró el diálogo, que luego formalizó literariamente Platón. Él provocaba lo que se dice un intercambio dialéctico de forma de que fuese emanando la verdad, porque la verdad además es tan inalcanzable. La verdad social es fruto de un consenso, La verdad científica es fruto de experimentación en laboratorio, es otra cosa. Pero la verdad en una empresa es mejor algo consensuado que algo mejor no consensuado, incluso en una sociedad. Lo mejor siempre es enemigo de lo bueno. O sea, yo creo que cualquier acuerdo social mediocre es mejor que un acuerdo impuesto. Al final lo rompen. Entonces, hay que ser conscientes de que en una empresa ya juegas con seres humanos. Muchas veces es mejor consensuar las cosas. Si hay que imponer, se impone, pero siempre dialogando y compartiendo. Y esa es la manera. Muy bien, vamos ya con las preguntas del público. Le pido brevedad en todas ellas, si es posible. La primera, dice, su empresa está presente en 3 continentes. ¿Se espera lo mismo de un líder en nuestro país y en otras culturas? ¿Y qué tendrían que aprender los líderes de aquí de los de fuera y viceversa? Bueno, yo creo que algo que tiene que aprender, yo creo que el liderazgo, por ejemplo, español, no tiene la calidad ética, por ejemplo, del japonés. Yo sí algo que tenemos que aprender, dice claramente. Los anglosajones son mucho más, por ejemplo, mucho más respetuosos con lo público que nosotros, a pesar del esfuerzo que han hecho nuestros calvinistas católicos, que es jesuitas y el Opus Dei. Evidentemente, la calidad ética del empresariado español yo creo que no llega a la calidad ética del empresariado anglosajón en bloque. Pero vuelvo a decir, el alemán y el japonés en eso yo creo que tienen una capacidad de comunicar entusiasmo a sus equipos superior al que tenemos nosotros. Concretamente en Japón hay una devoción a la jerarquía que nosotros no podemos ni soñar. Y yo creo que eso es debido a que sus líderes se sienten realmente al servicio del colectivo que lideran, pero lo sienten de verdad. Aquí en realidad el jefe se siente el jefe. Allí en Japón hay una cultura de servicio y por eso es tan jerarquizado las empresas japonesas y por eso es tan jerarquizada, que tiene sus cosas malas, porque realmente Japón, esa vocación de servicio que tienen los empresarios japoneses para su grupo, no la aplican a otros. Entonces, fueron enormemente agresivos durante la Segunda Guerra Mundial y durante su historia. Esto es un tema ya más complejo y que no me quiero meter en ello, pero el empresario japonés, como el alemán, se les nota hablando con ellos, se siente profundamente al servicio del grupo que lideran, no tanto el español. Eso sí que claramente lo tenemos que aprender.